Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Porque como saben, aquí nos sumergimos en los dramas que nos atrapan y nos mantienen al borde del asiento. Y hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando por todas partes. El periodista le dice a Khan, cásate con Demet o esto pasará. ¿Están listos para sumergirnos en el torbellino? Porque yo sí. Esta bomba ha explotado en el mundo de las series, especialmente en las series turcas, esas que nos roban el sueño y nos hacen vivir emociones a flor de piel. Secretos, chantajes, amores prohibidos, todo un cóctel explosivo que nos tiene enganchados. Y hoy, vamos a analizar a fondo este enigma. ¿Qué es esto que va a pasar? ¿Quiénes son Khan y Demet? ¿Y por qué un periodista está en medio de todo esto? Abróchense los cinturones, porque la trama es intensa. Pero antes de empezar, y esto es fundamental, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis análisis, teorías y contenido exclusivo sobre series y noticias que nos mantienen en vilo. Es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Únete a la comunidad y no te pierdas ni un solo episodio. Vamos, suscríbete ahora. Bien, la pregunta del millón, ¿de dónde proviene esta frase? Exacto, del apasionante mundo de las series turcas, conocidas por sus tramas complejas, personajes cautivadores y giros inesperados. Series que nos hacen reír, llorar y sobre todo pensar. Y esta frase es la llave que abre la puerta a una historia llena de misterio, romance, traición y por supuesto, mucha tensión. Para entender a fondo la magnitud del periodista le dice a Khan, cásate con Demet o esto pasará, necesitamos sumergirnos en el contexto. Tenemos que conocer a los personajes clave, la situación en la que se encuentran y sobre todo, los secretos que los unen. Es como armar un rompecabezas y cada pieza es vital para entender el panorama completo. Empecemos por Khan el protagonista, el galán, el hombre con el que suspiramos o que nos hace enojar dependiendo de la serie. Por lo general, Khan es un hombre carismático o atractivo con una personalidad fuerte y dominante. Tiene una posición de poder, ya sea en los negocios, la política, la ley o cualquier otro ámbito que le otorgue influencia. Es el tipo de hombre que tiene todo, éxito, dinero, reconocimiento, pero también, y esto es importante, un pasado. Un pasado que esconde secretos, traumas y a veces, errores que podrían ser devastadores si salieran a la luz. Su vida amorosa suele ser complicada, con amores apasionados, relaciones prohibidas y a menudo un corazón dividido. Luego está Demet la mujer que genera el conflicto, la manzana de la discordia, el objeto de deseo, o la villana, dependiendo de la perspectiva. Demet puede ser hermosa, inteligente, ambiciosa, con una personalidad fuerte que la hace competir con Khan. Su pasado suele estar entrelazado con el de Khan, ya sea como exnovia, socia de negocios, miembro de su familia o incluso, alguien con quien comparte un secreto. Su relación con Khan es compleja, llena de matices y sobre todo con un secreto que podría cambiarlo todo. Puede ser una mujer misteriosa con motivaciones ocultas o una víctima de las circunstancias. Lo importante es que su presencia en la vida de Khan es crucial y su relación con él es fundamental para el desarrollo de la trama. Y por último, el periodista el personaje que desencadena el conflicto, el catalizador de la intriga, el hombre que conoce la verdad, o una parte de ella, y la usa para manipular. El periodista puede ser un investigador, un soplón, un reportero de investigación, o simplemente alguien con información valiosa y la ambición de usarla para sus propios fines. En este caso, el periodista sabe algo. Sabe algo que Khan quiere mantener oculto, algo que podría arruinar su vida, su carrera, sus relaciones o su reputación. Y es por eso que le lanza esta amenaza, cásate con Demet o esto pasará. Pero, ¿qué es esto? Esa es la pregunta que nos mantiene enganchados a la pantalla, que nos hace especular, teorizar y debatir en foros y redes sociales. Esto podría ser cualquier cosa. Podría ser la revelación de un secreto oscuro, la exposición de una traición, la destrucción de la reputación de Khan, la publicación de información comprometedora, el descubrimiento de un crimen, la pérdida de sus negocios, la exposición de su familia. Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre es el combustible que alimenta el suspenso. La frase cásate con Demet o esto pasará implica un chantaje.
El periodista está utilizando la información que tiene para forzar a Can a tomar una decisión que no quiere, en este caso, casarse con Demet. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave que impulsa la trama. ¿Qué es lo que el periodista busca? ¿Hay un interés romántico de por medio? ¿Es por dinero? ¿Por poder? ¿O tal vez el periodista simplemente busca venganza? Imaginen por un momento los posibles escenarios que podrían llevar a esta amenaza, a esta encrucijada para Can. Escenario 1, el pasado acechando, Can ha cometido un error en el pasado, algo que podría arruinar su vida si saliera a la luz. Puede ser un accidente que causó una muerte, un delito menor que cometió, una relación prohibida que tuvo con alguien importante, o un secreto familiar que podría destruir su reputación. El periodista conoce la verdad y amenaza con revelarla a menos que Can se case con Demet. Quizás Demet es cómplice de ese pasado, o alguien que puede ser manipulada para encubrirlo. Este es un clásico de las series turcas, el pasado que vuelve para atormentarnos y obligarnos a tomar decisiones desesperadas. Escenario 2, ambición, poder y manipulación, Can está en una posición de poder, y el periodista quiere usarlo para su propio beneficio. Demet podría ser una persona influyente con contactos y recursos que el periodista necesita. Casarse con Demet podría ser el camino para que Can ascienda aún más en la escala social, política o económica. El periodista, conociendo la situación, chantajea a Can para que tome esa decisión, con la esperanza de obtener beneficios para sí mismo, dinero, poder, influencia, fama. Todo vale en este juego de ambición. Escenario 3, venganza, celos y corazones rotos, Can rompió el corazón de alguien, traicionó la confianza de un ser querido, o causó sufrimiento a una persona importante en el pasado. Podría ser la propia Demet, o alguien allegado a ella, que busca venganza. El periodista, movido por la sed de venganza, utiliza la información para hacerle pagar a Can, obligándolo a casarse con Demet como una forma de humillación, castigo o de dañar su reputación. Este es un escenario lleno de pasiones descontroladas y emociones a flor de piel, donde el amor, el odio y la venganza se entrelazan en una trama explosiva. Escenario 4, dinero, manipulación y secretos financieros, Can tiene acceso a grandes sumas de dinero, activos financieros, o negocios lucrativos, y el periodista quiere obtener una parte de esa fortuna. Demet podría ser la clave para acceder a ese dinero, y el periodista, conociendo la situación financiera de Can y sus posibles debilidades, lo chantajea para que se case con ella y pueda, de esa forma, aprovecharse de su riqueza. Este escenario se centra en la avaricia, la corrupción y los oscuros secretos del mundo financiero. Escenario 5, un secreto familiar, una herencia y un linaje, Can proviene de una familia adinerada, con secretos oscuros y una importante herencia en juego. Demet podría ser la heredera de una fortuna, o parte fundamental para mantener el legado familiar. El periodista, conociendo las intrigas y los secretos familiares, chantajea a Can para que se case con Demet y así controlar la herencia, mantener a flote los negocios de la familia o desenterrar secretos enterrados por generaciones. Este escenario nos sumerge en el mundo de las familias poderosas, con sus intrigas, mentiras y legados ocultos. La belleza de este tipo de tramas reside en el misterio, la incertidumbre y la complejidad de los personajes. Nos obligan a especular, a construir teorías, a analizar cada detalle. Buscamos pistas en cada diálogo, en cada mirada, en cada gesto. ¿Por qué el periodista dice esto? ¿Qué relación tiene Demet con todo esto? ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión para Can? Las series turcas, en especial las que utilizan esta frase como eje central, son un claro ejemplo de cómo los guionistas saben jugar con la intriga y la emoción. El matrimonio forzado, el chantaje, el secreto, todos estos elementos se combinan para crear una historia adictiva. Y lo más probable es que al final, haya giros inesperados, revelaciones impactantes y consecuencias que nadie podría haber predicho. Un buen guionista sabe cómo mantenernos enganchados, y a menudo nos sorprende con revelaciones inesperadas. Personajes que creíamos buenos resultan ser malos, secretos del pasado que creíamos enterrados resurgen, y el amor, el odio, la traición y la venganza se entrelazan para crear un drama inolvidable. Es importante recordar que las series turcas son maestras en el arte de los giros argumentales.
Los guionistas saben cómo mantenernos enganchados, y a menudo nos sorprenden con revelaciones inesperadas. Personajes que creíamos buenos resultan ser malos, secretos del pasado que creíamos enterrados resurgen, y el amor, el odio, la traición y la venganza se entrelazan para crear un drama inolvidable. La expectativa es lo que impulsa a los espectadores a seguir viendo la serie semana tras semana, a esperar el próximo episodio para ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. En resumen, la frase "el periodista le dice a Khan, cásate con Demet o esto pasará", es mucho más que una simple frase. Es el punto de partida de una historia llena de misterio, intriga, chantaje y secretos. Es una promesa de drama y emoción, una invitación a sumergirnos en un mundo de mentiras, engaños, amores apasionados y pasiones descontroladas. Y es sin duda una de esas historias que te dejan pensando y esperando ansiosamente el próximo episodio. Es una declaración de guerra, un desafío a la moral, una encrucijada que pondrá a prueba a todos los personajes involucrados. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que es esto que va a pasar? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué el periodista chantajea a Khan? ¿Creen que Khan se casará con Demet? ¿O habrá un giro inesperado que cambie el rumbo de la historia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir con ustedes. Compartan sus ideas, sus teorías, sus predicciones. Este es un espacio para que todos los fanáticos de las series turcas compartamos nuestra pasión y nuestra emoción. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también puedan disfrutar de este análisis y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, aquí encontrarán mucho más contenido interesante y emocionante. Tendremos más análisis, teorías y, por supuesto, muchos spoilers. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto y que la intriga nos acompañe. No olviden dejar sus comentarios y hasta la próxima.